Filosofía de la mente, por William Bechtel. 30. 7.3. Objeciones al funcionalismo. En la sección anterior he descrito cierto número de versiones del funcionalismo. A pesar de las diferencias entre ellas, comparten una suposición común, que lo que define los estados mentales es su capacidad para interactuar entre sí. Aunque esta perspectiva ha sido adoptada por muchos filósofos, ha sido objeto también de muchas críticas. En esta sección discuto varias objeciones que se han planteado contra el funcionalismo y algunas de las réplicas que se han presentado a su favor. 7.3.1. Objeciones a los análisis causales y mecánicos. Un tipo de objeción al funcionalismo desafía el intento de caracterizar causalmente los estados mentales. Los conductistas filosóficos como Malcolm mantienen no sólo que la conducta y las disposiciones de conducta proporcionan el criterio para atribuir estados mentales a la gente, sino también que existe una conexión lógica entre estados mentales y conducta. Si una relación es lógica, no puede ser causal, puesto que las relaciones causales son contingentes y se descubren empíricamente, mientras que las relaciones lógicas no son así. Respecto de cualquier relación causal, sería al menos concebible que la presunta causa no produjese el efecto. Pero esto no es posible cuando los eventos están relacionados lógicamente. Así pues, Malcolm, 1984, ha afirmado, por ejemplo, que un estado de pánico está relacionado lógicamente con lo que indujo al pánico. Por consiguiente, no podemos pensar que el pánico ocurra sin la circunstancia que lo ha inducido, y de este modo, la relación entre la circunstancia que lo ha inducido y el pánico no puede ser causal. El funcionalista, sin embargo, rechaza la afirmación de que la relación entre estados mentales y la conducta sea un asunto de lógica. Nosotros podríamos usar la conducta para identificar el estado mental de alguien, pero esta identificación es falible. Un estado mental estará conectado con una gran variedad de estados mentales diferentes en esta red causal. Esto abre la posibilidad de que seamos capaces de identificar el estado mental en una gran variedad de maneras diferentes. Cualquiera de esas maneras puede considerarse como falible, revisable si otras maneras de identificar estados mentales nos llevan a una conclusión diferente. Cuando diversos indicadores diferentes señalan en la misma dirección, entonces nuestra evidencia a favor del estado mental es más fuerte y más fiable que cuando debemos fiarnos de solo un indicador. Para una discusión de la importancia de resultados fuertes en el desarrollo de la ciencia, ver Wimsatt, 1981. Para considerar el ejemplo de Malcolm, si una gran variedad de criterios conductistas y psicológicos indican todos ellos que una persona está en un estado de pánico, entonces, incluso sin conocimiento del estado inductor del pánico, podemos decir que la persona es presa del pánico. Inversamente, incluso si sabemos que una persona ha experimentado una circunstancia que induce usualmente al pánico, si otros criterios no confirman la existencia de pánico, nosotros decidiremos que la circunstancia en cuestión no ha causado pánico. El uso del computador para simular procesos mentales ha provocado una ráfaga de otras objeciones antimecanicistas. Se mantiene que contemplar los procesos cognitivos como procesos mecánicos parecidos a los de un computador es deshumanizador. Sin embargo, Boden, 1981, ha argumentado que las simulaciones de computador son, con mucho, menos deshumanizadoras que los anteriores modelos mecánicos, puesto que postulan procesos internos. Esos procesos internos son análogos a los estados subjetivos postulados en los análisis más humanistas de la conducta humana. En tanto que poseer estados internos subjetivos es un aspecto importante de nuestro sentido de nosotros mismos como humanos, el modelo del computador y el análisis funcionalista que lo acompaña humanizan más que deshumanizan. Un desafío bastante común a las simulaciones computacionales de la mente consiste en afirmar que los computadores pueden solo comportarse en la medida en que están programados. Pero el pensamiento humano, se asevera, no está constreñido de esa manera,
puesto que es capaz de creatividad. Hay dos maneras de responder a esta objeción. Una es cuestionarse si los seres humanos no podrían estar programados en el sentido relevante. Incluso los empiristas más devotos admiten que los humanos vienen equipados para procesar información de ciertas maneras. Esos procedimientos para procesar, que son de nacimiento, podrían constituir un programa. Además, a los humanos se les enseña generalmente cómo llevar a cabo una gran variedad de actividades. Este proceso de instrucción podría contemplarse como algo comparable a la programación. La segunda consiste en desafiar la idea de que un programa constriñe del modo en que supone la objeción. Algunos programas están cerrados, puesto que especifican todas las respuestas que el computador dará, pero otros programas están abiertos, puesto que se modifican dependiendo de los resultados de la ejecución del programa. Tales programas pueden estar estructurados de modo que generen y seguidamente pongan a prueba nuevas variaciones de sí mismos, variaciones que no estaban contempladas explícitamente por el programador. Parece al menos plausible que los computadores programados para generar nuevas estrategias y evaluarlas exhiban creatividad del mismo modo, en gran medida, que los humanos. El peso de la prueba, al menos, parecería estar sobre la persona que mantiene que los humanos son distintos. Ella debería mostrar en qué consiste esta diferencia. 7.3.2 Objeciones a las explicaciones formales de los procesos mentales. Searle y Dreyfus han sido dos de los críticos más prominentes del funcionalismo, argumentando ambos en contra de la idea de que cognición consiste en procesamiento formal de símbolos solos. He indicado ya la naturaleza de sus objeciones en el contexto de la evaluación de la teoría computacional de la mente como una explicación de la intencionalidad. Puesto que Dreyfus, 1979, ha discutido explícitamente los intentos particulares de la inteligencia artificial de explicar la cognición en términos de modelos formales, vale la pena considerar aquí su posición con más detalle. Dreyfus mantiene que es bastante probable que sea posible dar cuenta de la cognición humana en términos de representaciones y reglas formales para procesarlas. Ha argumentado a favor de esta afirmación examinando dos programas de investigación en inteligencia artificial. Programas para tratar con mundos limitados, micromundos, especialmente diseñados, y programas que usan estructuras de conocimiento de nivel superior. Dreyfus ha examinado el programa SHRDLU de Winograd, 1972, como un ejemplo del proyecto de micromundo. Este programa estaba diseñado para discurrir sobre un mundo hipotético de bloques. Cuando este programa era capaz de seguir la pista a los movimientos de bloques y responder correctamente a varias preguntas sobre los bloques, Dreyfus objetaba que este programa era solo útil en el micromundo y que no podía generalizarse de manera que trate de un dominio más amplio. Como Hugeland, 1985, ha observado, hay toda una hueste de cuestiones sobre bloques que SHRDLU no puede responder, puesto que carece de los conceptos involucrados. El programa está equipado con un procedimiento para aprender a aplicar nuevos conceptos al mundo del bloque, pero necesita que se le enseñe cada uno de esos conceptos individualmente. Generalizar este programa para tratar con el mundo real exigiría introducir definiciones para explicar cada concepto en cada uno de los dominios que en un número casi infinito existen. Dreyfus consideró esto como una evidencia de que el programa no seguía la dirección correcta. Nuestra capacidad para operar en el mundo no descansa en la combinación de elementos modulizados de información, cada uno de los cuales es aplicable a un micromundo específico. Dreyfus afirma que un mundo efectivo consta de un cuerpo organizado de objetos, propósitos, destrezas y prácticas en términos de los cuales tienen significado las actividades humanas. Aunque hay, afirma él, un mundo infantil en el que, entre otras cosas, existen bloques, no hay tal cosa como un mundo de bloques. Dreyfus contempla los afanes de Marvin Minsky, Roger Schank y otros de desarrollar estructuras de conocimiento que integran porciones individuales de información
como mejoras respecto del programa de los micromundos. Los contornos de Minsky constan de nudos donde se codifica información particular y de relaciones entre nudos. En un contorno para boda, por ejemplo, algunos de los nudos contienen información que es siempre verdadera de las bodas. Por ejemplo, incluyen dos partes que se casan, mientras que otros contienen información típicamente verdadera, pero que puede ser alterada. Por ejemplo, las dos grandes partes tienen invitados. Incorporando valores por defecto, modificarles para algunos nudos. Tales estructuras son capaces de dirigir investigación y búsqueda activas para determinar lo apropiado de varios valores por defecto en contextos particulares. A pesar de que representa una mejora, Dreyfus encuentra que este enfoque inapropiado en última instancia, puesto que exige todavía control interno completo de la actividad del sistema. Dreyfus ha argumentado que en la actividad humana hay muchos factores que se mantienen externos, especialmente aquellos que controlan el modo en que el sistema hace frente a lo que le rodea y obtiene conocimiento de ello. La objeción de Dreyfus puede verse considerando un intento de desarrollar una estructura de conocimiento, un guión, para ir a un restaurante. Chang y Abelson, 1977. El guión especifica las actividades típicas incluidas en ir a un restaurante, pero permite que se den ciertas variaciones que ocurrirán entre diferentes géneros de restaurantes. Por ejemplo, restaurantes continentales y orientales. El guión intenta representar todos los aspectos relevantes de la experiencia del restaurante. Dreyfus afirma que esto es simplemente inútil, puesto que una actividad humana, como ir a un restaurante, está regulada en gran medida por factores que no se representan internamente. Algunos de ellos pueden ser factores del medio externo, a los que somos sensibles, mientras que otros son prácticas aprendidas. Por ejemplo, seguir a la camarera hasta el lugar para sentarse. Puesto que el programa de Chang para responder cuestiones sobre ir a un restaurante no es sensible a tales influencias, el programa no sabe realmente sobre restaurantes. Para comprender la cognición, la ciencia cognitiva, de acuerdo con Dreyfus, tiene que trabajar con sistemas de carne y hueso, no con sistemas formales abstractos. La posición de Dreyfus, que él ha extraído de Heidegger, de que alguna información permanece en el medio y no se representa, ha dejado perplejos a muchos comentaristas. Podemos darle sentido considerando la explicación de Simon de cómo una hormiga se mueve en un medio siguiendo un conjunto simple de rutinas y sin desarrollar un mapa interno complejo. Puede haber detectores que determinen qué senda es más llana y un procedimiento que eligen seguir esa senda. La hormiga responde, por tanto, a la información sobre los contornos de su medio, pero no representa los contornos. Pilishin trata el ejemplo de Simon como algo que muestra cómo el control de un sistema puede estar parcialmente localizado en el medio en el que está el sistema sin que el sistema represente la información a sí mismo. Ver Winograd, 1981, para un punto de vista relacionado. Así pues, la información no tiene que representarse simbólicamente para ser útil a un sistema cognitivo. Ver Dreyfus y Dreyfus, 1987, para objeciones adicionales al enfoque computacional basado en análisis de pericia humana. La objeción de Dreyfus, incluso si es válida, no arruina totalmente el funcionalismo computacional. Es posible admitir que alguna información está procesada en un sistema formal computacional y otra se halla en el medio o en prácticas aprendidas. El funcionalismo computacional podría, con todo, dar cuenta de ese procesamiento que incluye símbolos formales. Sin embargo, en la medida en que renunciamos a las explicaciones computacionales formales, bien sea porque consideramos que la información está en el medio o porque empleamos modelos no computacionales como el conexionismo, destruimos las pretensiones del funcionalismo computacional de dar una caracterización completa y general de la mente. 7.3.3 Estados cualitativos y la objeción de los qualia. Una de las objeciones del funcionalismo más ampliamente discutida es la afirmación de que no puede dar cuenta del carácter afectivo o cualitativo de los estados mentales. Se afirma que,
Cuando un computador se programa para identificar imágenes visuales, no experimenta la imagen, y que, cuando se programa para jugar al ajedrez, jamás siente inquietud alguna de ganar o perder. Podríamos intentar remediar este problema incorporando estados afectivos en nuestro análisis causal del sistema. Podríamos postular un homúnculo que reconozca cuándo es apropiado un cierto estado afectivo y altere el procesamiento del sistema de manera apropiada. Los críticos objetan, sin embargo, que aunque tal estrategia podría proporcionar simulaciones más realistas de la conducta humana, las simulaciones resultantes no tendrían las experiencias que tiene un humano, no sentirán realmente dolor ni sufrirán inquietud. Nagel ha presentado este problema planteando la pregunta: ¿qué es un ser como un murciélago? Podemos aprender con completo detalle cómo operan los mecanismos en el sistema de sonar de un murciélago, pero con todo no podemos imaginar cómo se sentirían cosas mediante el sonar. Esto es lo que deja de lado la explicación funcionalista, afirma él. Jackson, 1982, ha ofrecido un experimento para mostrarnos lo que el funcionalismo no logra captar. Nos pide que contemplemos a una sofisticada neurofisióloga, María, que está privada de todas las experiencias de ver objetos coloreados, pero que, con todo, desarrolla una explicación comprensiva de la operación del cerebro, incluyendo cómo realiza la percepción de colores. Aunque María sabe todo lo que hay que saber sobre los procesos cerebrales incluidos en la percepción de colores, aún no entiende la experiencia de ver rojo. Por consiguiente, concluye Jackson, el funcionalismo no logra dar cuenta del carácter cualitativo de la vida mental. Cierto número de filósofos ha intentado defender el funcionalismo de estos ataques. Van Gulik, 1986, ha mantenido que las propiedades afectivas serán propiedades funcionales de nivel superior. Ha mantenido también que, al conocer todo lo que hay que conocer sobre las propiedades de nivel inferior, podemos no conocer todavía las propiedades de nivel superior, y puede que tengamos que investigarlas separadamente. Pero, con todo, pueden ser todavía propiedades funcionales las que caracterizan cómo un sistema será capaz de interactuar con diversos tipos de fenómenos. Así, Van Gulik mantiene que los ejemplos avanzados por Nagel y Jackson están de acuerdo con el funcionalismo y no se oponen a él. Otra defensa se concentra en el hecho de que los argumentos de Nagel y de Jackson suponen que sabemos algo cuando tenemos un cierto grado de experiencia. Es posible que no haya nada que conocer, sino solo algo que experimentar. Un modo relacionado de presentar esta respuesta, debido a Lewis y P.M. Churchland, 1985, es afirmar que la palabra sabe se usa ambiguamente en las objeciones de Nagel y de Jackson. Por una parte, se refiere al conocimiento conceptual, y por otra, a tener una experiencia. No hay razón para pensar que el conocimiento conceptual proporcione experiencia. P.S. Churchland, 1986, ha ofrecido un ejemplo del embarazo, en el que surge una ambigüedad similar. Una ginecóloga que no tiene hijos puede conocer todos los procesos fisiológicos involucrados en el embarazo sin haber experimentado el haber estado embarazada. La ginecóloga sin hijos no carece de algo que podría conocerse conceptualmente, simplemente no ha tenido una cierta experiencia. Estas respuestas aceptan todas ellas la plausibilidad de las historias de Nagel y de Jackson, pero cuestionan cómo deberían interpretarse. P.S. Churchland ha cuestionado también si es posible conocerlo todo sobre un género de experiencia sin conocer cómo sería la experiencia. ¿Cómo puedo valorar lo que María, la neurofisióloga de la historia de Jackson, sabe y entiende si sabe todo lo que hay que saber sobre el cerebro? Todo es mucho, y esto significa, con toda probabilidad, que María tiene una comprensión del cerebro radicalmente diferente y más profunda que cualquier cosa que podamos concebir en nuestros más salvajes vuelos de fantasía. Esta comprensión más profunda puede significar que María ya sabe cómo es la experiencia de ver rojo, de modo que el ejemplo de Jackson no podría surgir.
Estrechamente relacionadas con las objeciones de Nagel y Jackson, el funcionalismo estrechamente relacionadas con las objeciones de Nagel y Jackson al funcionalismo están un conjunto de objeciones que afirman que el funcionalismo no puede dar cuenta de los caracteres cualitativos particulares de la experiencia, comúnmente reificados, y a los que se hace referencia como qualia. Estas objeciones reposan en un conjunto de experimentos que contemplan que nuestra experiencia cualitativa puede alterarse o desaparecer totalmente sin que ocurra ningún cambio en los procesos causales captados por el análisis funcionalista. Bloch y Fodor han presentado uno de tales experimentos que postula a alguien cuyos estados funcionales son idénticos a los nuestros, pero que ve invertidos los colores del espectro visual o que siente los dolores como placenteros. Esto es conocido como la condición de los qualia invertidos. Bloch y Fodor mantienen que el sentido del dolor es crítico por lo que respecta al estado mental de dolor, puesto que nada sería una instancia del tipo estado de dolor a menos que se sintiese como un dolor. Si esas situaciones pudiesen ocurrir, el funcionalismo parecería hacer frente a una dificultad seria, pues mostraría algo que es crítico para ciertos estados mentales, no sería captado en las relaciones causales que figuran en los análisis funcionales. Bloch y Fodor han propuesto un segundo experimento que contempla la existencia de un organismo con los mismos estados funcionales que nosotros, pero que no tiene carácter cualitativo alguno asociado con sus estados funcionales. Esto se conoce como la condición de los qualia ausentes. Bloch ha presentado este experimento más gráficamente, proponiendo la existencia de robots en los que todas las interacciones causales que se encuentran en nosotros están realizadas, pero donde no ocurre estado cualitativo alguno. Un ejemplo postula una cabeza homuncular humana en la que muchas personas en miniatura llevan a cabo las tareas postuladas en un análisis funcional de uno de nosotros. Otro incluye que cada ciudadano de China sea responsable de un cuadrado particular de la tabla de máquina que caracteriza a uno de nosotros y ejecute esa tarea siempre que se le solicite, de modo que toda la nación china se convierta en una simulación de uno de nosotros. Bloch ha sugerido, usando la frase de Nagel, que existe una duda prima facie respecto de si hay algo consistente en ser como el sistema provisto de cabeza compuesta de homúnculos. Así, él afirma que es posible satisfacer la teoría funcionalista sin tener estado cualitativo alguno. El funcionalismo no puede, por tanto, dar cuenta de los estados cualitativos de los sistemas cognitivos. Los funcionalistas que han respondido a los argumentos de los qualia invertidos y de los qualia ausentes han perseguido generalmente una de las dos estrategias siguientes. O bien han intentado evitar las objeciones tratando a los qualia mismos funcionalmente, o han mantenido que los qualia se deben en parte a la sustancia física que realiza las funciones mentales y por tanto no son algo que el funcionalismo está obligado a explicar. Discuto cada respuesta brevemente. La primera estrategia ha sido seguida por Schoenmaker en un intento de responder al argumento de los qualia ausentes. Ha argumentado que los qualia pueden caracterizarse, al menos en parte, por su capacidad para causar creencias sobre ellos mismos, y que sin esta propiedad funcional no los conoceríamos, ni siquiera por introspección, y que los problemas sobre qualia no surgirían. El hecho de que conocemos esos estados cualitativos muestra, por tanto, que tienen reglas y propiedades funcionales y elimina la posibilidad de qualia totalmente ausentes. Con respecto al argumento de los qualia invertidos, Schoenmaker adopta una posición más débil. Admite que, además de las propiedades funcionales, los qualia pueden tener otras propiedades. Si se intercambian, entonces resulta una situación de espectro invertido. Schoenmaker ha afirmado, sin embargo, que admitir los espectros invertidos de esta manera no arruina en modo alguno el funcionalismo, puesto que son las propiedades funcionales de los qualia
los que de hecho usamos para distinguir objetos del mundo sobre bases cualitativas. Los Churchland, sin embargo, adoptan una posición más fuerte, argumentando que los criterios funcionales de los qualia son los que los definen. Si hay otros rasgos de los qualia que pudieran invertirse, no serían importantes para los que los qualia son. Si un rasgo que era parte de ver azul se convierte ahora en una parte de ver rojo, lo trataremos ahora como una parte del quale rojo. Así pues, los Churchland mantienen que solo los criterios funcionales son importantes y que jamás surgirían situaciones reales de qualia invertidos. Churchland y Churchland, 1981. Algo que ha parecido hacer a los qualia difíciles de explicar para el funcionalista es que parecen ser datos simples de la experiencia, algo que carece del género de complejidad que serviría para integrarlos en un análisis funcionalista. Dennett, sin embargo, ha argumentado que el carácter monádico de los qualia de dolor es ilusorio. La razón por la que la idea de un computador sienta dolor ha parecido tan problemática consiste en que hemos malinterpretado dolor como una propiedad cualitativa simple. Dennett apela a los diferentes efectos que distintos anestésicos y analgésicos tienen sobre el dolor para mostrar que realmente hay diferentes aspectos del dolor. En una vena similar, Likan ha propuesto un experimento en el que, en primer lugar, uno administra sucesivamente varios medicamentos para eliminar los diferentes aspectos de la experiencia de dolor hasta que no queda ninguno, y a continuación le da la vuelta al proceso para producir la experiencia global de dolor. Tal descomposición y recomposición del dolor proporcionaría crédito a la afirmación de que, después de todo, los estados cualitativos son realmente estados funcionales complejos, no simplemente estados monádicos. Una evidencia adicional a favor de la complejidad funcional de los qualia viene proporcionada por la capacidad de la gente de aprender a diferenciar qualia más finamente, por ejemplo, mediante entrenamiento estético. La segunda estrategia para responder a los argumentos de los qualia ausentes y los qualia invertidos es apelar a las estructuras físicas en las que se realizan los estados funcionales para dar cuenta de su carácter cualitativo. Esto elimina a los qualia de la lista de cosas de las que debe dar cuenta el funcionalismo. Gunderson, 1971, rotuló coloristamente a los aspectos cualitativos de nuestros estados mentales como propiedades resistentes de programas, sugiriendo que se deben a propiedades básicas del mecanismo en el que estaban realizadas las propiedades programables. Contrastaba, por tanto, las propiedades cualitativas con las propiedades receptivas de programas. Uno de los argumentos recientes más interesantes a favor de este enfoque se encuentra en Lewis, 1980. Este presenta dos casos hipotéticos que, aparentemente, nos presionan a hacer juicios inconsecuentes. El primero incluye a un marciano que está hecho de un mecanismo físico de un género diferente del nuestro, un sistema hidráulico, pero que tiene estados que son funcionalmente equivalentes a nuestros estados de dolor. El segundo incluye un loco que está en el mismo estado físico que aquel en el que estamos nosotros cuando sufrimos dolor, pero que no muestra ninguno de los síntomas conductistas funcionales de dolor. De hecho, siempre que esos estados ocurren, el loco se vuelve completamente en su trabajo y no hace nada para intentar referirse a ellos. Lewis encuentra que es intuitivo juzgar que ambos individuos tienen dolor, pero afirma que nuestros fundamentos para hacerlo en los dos casos son inconsecuentes. Al juzgar que el marciano ha sufrido dolor, empleamos criterios conductistas funcionales. Los estados del marciano desempeñan el mismo papel funcional que nuestros estados de dolor, mientras que al juzgar que el loco tiene dolor, estamos apelando al estado físico que realiza el dolor. El loco está en los mismos estados físicos que estamos nosotros cuando sufrimos dolor. Así pues, parece que estamos comprometidos tanto con un criterio funcional como con un criterio físico para identificar estados de dolor. Para reconciliar estos criterios que están aparentemente en contradicción, Lewis ha propuesto que usemos un criterio funcional para determinar qué dolor es relativo a una especie.
pero que usemos un criterio físico dentro de la especie. Así, un género de estado es un estado de dolor para miembros de una especie si el género de estado que en los miembros normales de la especie funciona similarmente al modo en que los estados de dolor funcionan en los humanos. Dentro de una especie, el dolor puede identificarse con el género de estado físico que en la mayor parte de los miembros de la especie instancia las relaciones causales que caracterizan funcionalmente dolor, incluso si no realizan esa función para un miembro particular de la especie. Lewis admite también que si hay subgrupos distintos dentro de la especie en los que un mecanismo diferente realiza la función de dolor, podemos también usar ese mecanismo para valorar dolor en el subgrupo. Lewis, 1980, aplica el mismo principio a inversiones del espectro de dolor. Yo diría que hay un buen sentido en el que la pretendida víctima de los espectros invertidos ve rojo mientras mira al césped. Está en un estado que ocupa el papel de ver rojo para la humanidad en general. Y hay igualmente un buen sentido en el que ve verde. Está en un estado que ocupa el papel de ver verde para él y para un pequeño subgrupo de población del que él es un miembro intachable y que tiene algún derecho a ser considerado como un género natural. Se tiene derecho a decir cualquiera de las dos cosas, aunque no a la vez. ¿Se necesita decir más? La estrategia de Lewis, sin embargo, puede que no tenga éxito total. Likan, 1987, ha introducido dos casos adicionales en los que el análisis de Lewis parece dar resultados inaceptables. Uno incluye considerar el material físico que cumple normalmente en nosotros el papel funcional de un quale de dolor y hacer que desempeñe en nosotros otro papel distinto. El enfoque de Lewis parecería estar comprometido a decir que sentimos dolor siempre que este material está en el mismo estado en el que está cuando representa su papel causal normal. El segundo incluye la instalación de un órgano artificial que funcionase del mismo modo que el órgano real del dolor. En este caso, Lewis parecería estar comprometido con la negación del quale, puesto que la persona carece del estado material que usualmente produce el dolor en nuestra especie. Los problemas que Likan ha planteado se deben al hecho de que Lewis ha intentado reconciliar criterios inconsecuentes para dolor. Un modo de resolver esta dificultad es insistir simplemente en los aspectos físicos del estado cuando se da cuenta del carácter cualitativo distintivo de los estados mentales. Hacer totalmente de los qualia un asunto de la constitución física de una entidad parece, sin embargo, problemático. Si la persona no puede diferenciar los estados cualitativamente, parece erróneo mantener que la persona en cuestión ha experimentado estados diferentes. La alternativa es volver a la primera estrategia y, como Churchland, Dennett y Likan, adoptar un criterio totalmente funcionalista. Aunque ambas estrategias parecen mantener su promesa de resolver el problema de los qualia, a muchos les sigue pareciendo un problema molesto. Parece que hay algunos aspectos de la experiencia que están más allá de lo que puede captarse en los modelos mecánicos de operación de la mente del funcionalismo. Esto nos retrotrae a donde comencé esta objeción al funcionalismo con la preocupación de Nagel de que los análisis mecánicos jamás pueden captar el sentido en el que hay algo que es ser como un cierto género de sistema cognitivo. Como resultado de esto, la cuestión de los qualia continúa siendo uno de los temas más discutidos de la literatura funcionalista. 7.3.4 Objeciones de chauvinismo y liberalidad. En algunos aspectos, el funcionalismo parece definir un campo equidistante entre el conductismo filosófico y la teoría de la identidad. Al igual que el conductismo filosófico, apela a criterios conductistas para caracterizar los fenómenos mentales. Pero, a diferencia de él, el funcionalismo interpreta los estados mentales como estados internos y les otorga un papel causal en la producción de la conducta. Al apoyar los estados mentales como procesos internos, el funcionalismo está de acuerdo con la teoría de la identidad, pero difiere en que no insiste en qué tipos de estados mentales se identifican con estados del cerebro. Una de las críticas más interesantes del funcionalismo, debidas a Bloch, es que este campo medio es insostenible
y que el funcionalismo tiene que sucumbir o bien ante un problema al que se enfrenta el conductismo filosófico o a un problema al que se enfrenta la teoría de la identidad. O el funcionalismo será como el conductismo filosófico al ser demasiado liberal, atribuyendo estados mentales a sistemas a los que no deberían atribuirse, o será como la teoría de la identidad demasiado chauvinista al negar estados mentales a sistemas que los tienen. ¿A qué problema sucumbirá el funcionalismo? Depende, de acuerdo con Bloch, de la manera de funcionalismo que se adopte. Bloch mantiene que el funcionalismo de la psicología popular será demasiado liberal, lo mismo que el conductismo filosófico atribuye estados mentales a cualquier sistema que tenga disposiciones conductistas apropiadas. El funcionalismo de la psicología popular atribuye estados mentales, qualia y todo lo demás a cualquier sistema que podamos caracterizar en términos de psicología popular. Si, por ejemplo, la nación china llevase a cabo una simulación de las interacciones causales que ocurren en mí, tendríamos que atribuirle los mismos estados mentales que ahora se me atribuyen. En particular, afirma Bloch, el funcionalista tiene que mantener que experimenta el mismo tipo de qualia. Esto, afirma Bloch, sería demasiado liberal, puesto que parece absurdo pensar que esta entidad compuesta tuviese estados mentales, especialmente estados mentales cualitativos. La forma alternativa de funcionalismo que Bloch toma en consideración es lo que él llama psicofuncionalismo. Corresponde de una manera amplia a las tres versiones del funcionalismo distintas del funcionalismo de la psicología popular que se introdujeron al principio de este capítulo, donde los procesos causales incluidos en el análisis del funcionalista son los postulados en diversas teorías psicológicas o neurofisiológicas. Bloch mantiene que el psicofuncionalismo evita la objeción de ser demasiado liberal, puesto que elimina la atribución de estados mentales a cualquier sistema que no use los mismos procesos que producen en nosotros estados mentales. Sin embargo, Bloch continúa argumentando que el psicofuncionalismo, al igual que la teoría de la identidad como tipo, es demasiado chauvinista, puesto que no nos permite atribuir estados mentales a organismos a los que deberíamos atribuírselos. Por ejemplo, no podríamos atribuírselos a marcianos que podrían vivir en gran medida de la manera en que nosotros vivimos, si bien usando procesos causales internos diferentes. Pero, mantiene Bloch, deberíamos ser capaces de atribuir estados psicológicos a tales organismos si su conducta es apropiada. Seguramente hay muchas maneras de encajar en la descripción de la diferencia marciano-terrícola que he bosquejado, de acuerdo con la cual sería perfectamente claro que, incluso si los marcianos se comportan diferentemente de nosotros en sutiles experimentos psicológicos, sin embargo ellos piensan, desean, experimentan alegría, etc. Suponer otra cosa sería un crudo chauvinismo humano. Parecería que podemos dar cabida a los marcianos si sus propiedades causales fueran similares a las nuestras, incluso si fueran exactamente las mismas. Bloch mantiene que cualquier relajación de la exigencia de ser como nosotros nos convertiría en demasiado liberales. Para evitar el exceso de liberalismo, necesitamos especificar límites respecto en qué género de sistema es suficientemente similar a nosotros para permitirnos atribuir estados mentales. Pero al imponer tales límites corremos el riesgo de ser demasiado chauvinistas. Bloch mantiene entonces que el funcionalismo no tiene escapatoria, o ser demasiado liberal o ser demasiado chauvinista. Para subrayar la seriedad de este problema, Bloch se ha centrado en un caso especial. En cualquier análisis funcional deben especificarse los inputs y outputs causales del sistema. Bloch afirma que el funcionalismo no puede hacer esto sin ser demasiado liberal o demasiado chauvinista. Podemos intentar caracterizar inputs y outputs funcionalmente en términos de cualquier caso que sucede para proporcionar el input y ser el output de un sistema, pero esto es, con mucho, demasiado liberal. Para mostrar esto, Bloch imagina un caso en el que unos manipuladores financieros podrían dirigir la economía boliviana de modo que esto instancie las relaciones funcionales que se encuentran en nosotros. Si caracterizamos sus inputs y outputs como cualquier cosa que induce procesos causales, estamos comprometidos con la afirmación
de que la economía boliviana posee los mismos estados mentales que nosotros tenemos. Pero, comenta él, si hay algún punto seguro al discutir el problema mente-cuerpo, uno de ellos es que la economía de Bolivia no puede tener estados mentales sin importar lo distorsionada que esté por poderosos intrigantes. Pero si exigimos que el sistema responda al mismo género de inputs físicos a los que nosotros respondemos y produzca los mismos outputs, somos una vez más chauvinistas, negando estados mentales a sistemas cognitivos posibles que tratan con diferentes inputs y outputs. Sin una explicación de inputs y outputs que evite tanto el chauvinismo como la liberalidad, Bloch afirma que es imposible caracterizar sistemas mentales en términos funcionales, esto es, en términos de relaciones causales entre tales estados e inputs y outputs. Bloch puede haber identificado una limitación real de las versiones del funcionalismo discutidas hasta ahora. Proporcionar una base para decidir qué clase de sistemas causalmente interactivos poseen estados mentales puede exigirnos considerar para qué propósitos sirven los procesos. Richardson, 1979. El invocar propósitos en un análisis funcional nos fuerza a una perspectiva teleológica. Aunque mucha gente piensa que una perspectiva teleológica es incompatible con la ciencia natural, sin embargo, cierto número de filósofos de la biología recientes ha intentado mostrar cómo puede incorporarse una perspectiva teleológica dentro de la ciencia natural. En la sección siguiente, bosquejo tal análisis.